Señor continúe bendiciendo cada una de sus vidas, una y otra y otra y otra vez, como cantábamos el domingo, cada vez que venimos buscando de este río, más ganas tenemos de estar en la presencia del Señor, porque solo Él es el que tiene la capacidad para poder saciarnos, para poder bendecirnos, para poder fortalecernos. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos en su presencia. Yo no sé si a usted le pasa, muchas veces lo compartimos a veces cuando tenemos oportunidad y tiempo que vamos yendo hacia la radio, pero a veces, como dijo textuales palabras, ese es el testimonio que muchas veces tenemos. Muchas veces venimos de una manera, pero el Señor empieza a obrar, a obrar, a obrar, a obrar, a obrar. Y salimos de una tan diferente. Y por eso cada día venimos, porque sabemos que le amamos, porque Él nos amó primero, porque sabemos que queremos rendirle culto y adoración al Señor, porque le bendecimos, pero también porque sabemos que recibimos. Hoy cuando nos ministraba el siervo y decía que nuestras vidas recibieron una libertad, porque cuando conocemos la verdad, recién ahí somos verdaderamente libres. Y pero dice usted, si yo antes, claro, se movía, hacía, trabajaba, estudiaba, decidía, tomaba decisiones, pero adentro un agobio, una opresión, un peso, un asedio que produce el pecado. Pero en Jesucristo el Señor, hermano, cuando llegamos a Él, recién ahí entendemos lo que es la verdadera vida. Eso estamos disfrutando hoy, la vida de Cristo. Eso estamos disfrutando hoy cuando nos habla el siervo de entender lo que es la felicidad. Eso es lo que estamos gozando, la plenitud de la vida espiritual. El alma se goza, el espíritu se sacia y aún dice, este que es el templo del Espíritu Santo, este cuerpo sale renovado, fortalecido. ¿Usted lo experimenta? Claro que sí, es una bendición de parte del Señor. Vamos a compartir una palabra, le voy a leer allí en el libro de los Hechos, si quiere la busca, si no déjela que yo se la leo. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 19 de los Hechos, dice de esta manera. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y hubo una respuesta. Yo sé que la conoce y tiene la palabra quizás ahí abierta y la va a leer. Pero antes de seguir con eso, Pablo estaba en esa inquietud de llevar el Evangelio. Ayer en la radio leíamos la importancia de ese primer paso, el más importante de todos, que es el de aceptar a Jesús como su Salvador. Leíamos que lo que creemos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca. Entonces todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y el que perdona pecados y el que salva nuestras vidas, ese entonces será salvo. Primer paso, ABC del Evangelio. Así comenzamos todos un día, ¿verdad? Alguien nos enseñó la palabra, alguien quizás te dio un folleto, alguien quizás te dio un testimonio, alguien te habló del cambio que hizo el Señor en su vida, alguien te dijo, mirá, yo escuché de Jesucristo, ahí en la iglesia, en Nazar, hablan de Dios, cuando yo voy el Señor hace cosas maravillosas, compartíamos eso, damos nuestro testimonio. Y usted seguramente por alguien llegó, porque alguien le testificó, porque se encontró muchas veces, como decimos, alguien en el hospital llevándole la palabra, como hay hermanas que llevan y dan la palabra, hacen una oración, o porque en una campaña un evangelista ministró, predicó y alguien te invitó a ir, o porque alguien te dijo, vení a la casa de Dios y el Señor fue trabajando y obrando. Y ahí nos encontramos con Jesús. Y es un proceso, como decía el siervo, a veces en algunas vidas así, rotundo. Un antes y un después de ese día que nos encontramos con Él. En otros va siendo un proceso quizás a veces más lento. Vamos escuchando, vamos comprendiendo, vamos entendiendo hasta que tomamos esa decisión porque el Señor va obrando en nuestras vidas.
Pero la cosa sigue. Pablo estaba abocado por completo a llevar la palabra y el evangelio de Dios que le había sido revelado de una forma maravillosa. El Señor mismo le adoctrinó, le enseñó y él luego le ministraba. Y por donde iba, la palabra dice que lo llenó todo. Uno y otro viaje y no lo paraban, y circunstancias difíciles y adversidades y problemas y dificultades y prisiones y cárceles y lo que fuera, pero él seguía predicando. Y aún en la cárcel, si era necesario allí, como escuchamos días atrás, también predicaba del Señor, porque Onésimo, el que era inútil, luego fue útil porque el Señor lo salvó, pero porque Pablo le predicó. Y lo devolvió, sí, la ley seguramente, pero el Señor echó una nueva criatura. Ahora había algo que le inquietaba a Pablo, como nos tiene que inquietar a todos nosotros que somos la iglesia de Jesucristo. Vienen días donde se hace muy difícil, muy pero muy difícil. Los tiempos, veníamos compartiendo con el siervo en el día de ayer y hoy un poquito compartíamos y hablamos esa estructura que hablaba de la imagen que veía allí el rey, que le fue revelado a Daniel lo que significaba todo eso, oro, bronce, y iba bajando y degradándose, y se mezclaba luego al final hierro con barro. Todo se debilita, todo se cae, las instituciones del mundo. Usted lo va viendo, ¿verdad? Todo se va degradando, no hay valores, y todo eso sigue hacia ese rumbo. Pero la iglesia de Jesucristo, que tiene que estar aquí alumbrando, que tiene que estar aquí llevando el mensaje, como nos enseña la Escritura, que tiene que evangelizar, que tiene que predicar. Nosotros en este lugar está lleno de la palabra. Pero hay un paso más que tenemos que tener. Los antiguos, cuando llegaban a la casa del Señor, le hablaban de Jesús, se arrepentían de sus pecados, le decían al Señor que lo aceptaban en su corazón y automáticamente preguntaban, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y le tenés que pedir al Señor que te bautice. Así. Y a nosotros, que éramos chiquititos, nos enseñaban desde la casa, la familia y desde la iglesia, que aún desde chiquititos hay que pedir el Espíritu Santo. Y a usted quizás le parece, pero es solo el hablar en lenguas. No, 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 no. Esa es la señal. Esa es la señal de que recibimos el bautismo. El Espíritu Santo hace que nosotros entendamos que Jesucristo es el Salvador, pero el bautismo, el revestimiento, el poder, la unción, lo que cayó en Pentecostés, eso es otra cosa. Y todos lo necesitamos. Y todos lo necesitamos. Jóvenes, niños, hombres, mujeres, ancianos. Pero yo estoy bien así. Pero lo necesitamos. La palabra estaba corriendo y lo estaba llenando y venía, Pablo dice ahí, estaba en Corinto, se acercó, vino hasta Éfeso y se encontró con que había gente que estaba siendo discípulos de Jesús. Un discípulo es alguien que sigue el camino de Jesús, que aprende su doctrina, que camina bajo esa palabra. Pero había algo que le faltaba. Y lo que era más terrible es que era algo que ellos ignoraban que existía para sus vidas. Nosotros tenemos un privilegio en este lugar. Yo le voy a hacer alguna pregunta, porque él les hizo esa pregunta, esta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Yo les hago una pregunta a todos los que estamos hoy aquí. ¿Alguno de los que estamos en este lugar ignora que a nosotros nos enseñan que tenemos que pedir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Alguno ignora esto? Nos enseñan todo el tiempo. Ellos ignoraban, no sabían, no conocían. La iglesia se estaba formando, creciendo. Había, mire,
de todo tipo de problemas, pero la iglesia crecía y se fortalecía y crecía y se fortalecía. Capítulo 2, 3, 4, nadie decía ser suyo lo que poseía y hablaban de Jesús y los querían meter presos. Y ahí decía el siervo, hubo un hombre inteligente que le dijo, epa, no se metan con ellos a ver si todavía se están metiendo con la obra de Dios, no sea cosa que estemos afectando al Señor y lo que es de Dios crece, prospera y sigue, porque el que lo respalda es el Señor. Y usted lee capítulo 4, capítulo 5, los milagros que hacían, cómo Pedro se movía creyendo, y lea capítulo 6 y 7 y se va a encontrar con lo que decía el siervo, con Esteban, con Felipe, ¿se acuerda que lo predicaba estos días? Se va a encontrar con diáconos, hombres que estaban preparados, separados para poder llevar el alimento a las viudas, para poder asistir a los huérfanos, para poder bendecir a ellos, pero que el Señor les había dado algo, una gracia especial, porque predicaban, porque ministraban, porque hacían milagros, porque estaban llenos del Espíritu Santo, tenían buen testimonio, hacían la obra de Dios. Felipe sacudió Samaria, sí fue el Espíritu Santo, pero necesitó de un hombre el Señor. Y dice que los prodigios, las maravillas se movían de una manera tremenda. Y usted sigue leyendo, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de los Hechos, cómo llega el Espíritu Santo a los gentiles, cómo usa el Señor y la manera prodigiosa, milagrosa en la que se mueve, porque quería que aún los gentiles recibieran el Espíritu Santo. Necesitamos imperiosamente esto. Somos una iglesia evangélica que... Ay, sonó tan bajito. Somos una iglesia evangélica. Claro, los pentecostales somos llenos de fuego, llenos de poder, llenos de la alabanza, estamos saturados por el Espíritu Santo. Los pentecostales nacen en el fuego del Espíritu Santo. Esos son los pentecostales, los que están llenos de esa gracia que viene de parte del Señor. Esos somos. Somos hijos de Dios, somos lavados por su sangre, pero somos llenos de poder, llenos de gloria, llenos de alabanza. ¿No sabéis, pregunta, no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo de Dios? Ellos lo ignoraban, nosotros no. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos escuchado. Y cuando le digo nosotros no, le hablo a este grupo que estamos aquí, que somos una pequeñísima parte de la iglesia de Jesucristo. Pero el compromiso que tenemos los que hoy estamos en este lugar es que cuando salgamos, y como cantábamos hoy el himno 76, le digamos a la gente que tiene necesidad, que en Jesucristo está la salvación, y que cuando venga aquí el Espíritu Santo se mueva con libertad para poder obrar en esas vidas y en esos corazones para transformarlos. No avergonzarnos de decirle que el Espíritu Santo es nuestro consolador, el que nos ayuda, el que nos capacita, el que nos da la gracia, testificar aún de eso. Sí, no nos podemos avergonzar. Nosotros conocemos. Hay muchos que lo ignoran. Hay muchos que dicen que son cristianos, hijos de Dios, y no les enseñan que esto es una necesidad. Es algo imperioso, no es una opción, hermano. No es optativo, no es si quiero o no quiero, si me gusta o no me gusta, si está bien, si está mal. No es para cuestionar, es para decirle sí y amén. El siervo nos pregunta muchas veces, ¿cuántos tenemos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos tenemos el bautismo del Espíritu Santo? Todavía hay quienes lo necesitan. Y llegan poquitos días, pocos, y nos estamos preparando para otra fiesta. Compartíamos estos días que tenemos fiestas espirituales muy grandes. Esa para nosotros es también la fiesta de las cosechas. Así como el pueblo de Israel celebraba que sembraba un grano y que luego por la misericordia de Dios y el trabajo, sí, y el esfuerzo, sí,
pero por la misericordia de Dios que hacía llover sobre esa semilla, había producido grano que luego le daba harina, alimento, y le daban gracias a Dios por lo que podían recoger, y bendecían a Dios y le entregaban a Él las primicias de eso. Así para nosotros también hay cosecha de bendición, cuando nos animamos a sembrar esa semilla en otros, y el Señor hace que venga la lluvia, la temprana y la tardía, y Él hace lo que nosotros no podemos, pero luego se cosecha la bendición de Dios. Nos vamos preparando, busque para que el Señor lo bautice, busque para que el Señor derrame su Espíritu Santo, pídale a Jesús. Dice la palabra que cuando nosotros pedimos esto, ¿sabe lo que vamos a recibir? Poder de Dios. No antes. Capítulo 1, verso 7 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? No hay otra forma. No hay otra manera, hermano. Inténtelo, se cansa, se agota. Muchos lo han intentado, muchos lo intentan sin el poder, sin la gracia, sin la unción. Se cansan, porque solo es como dice la palabra y la Escritura. Y recibiremos ese poder cuando recibamos el Espíritu Santo. ¿Poder para qué necesitamos? Sí, para servirle. Sí, para que las señales estén, las manifestaciones, sí. Pero también necesitamos ese poder para vencer el pecado, para vencer la tentación, para luchar contra Satanás, que prepara estrategia, argumento, que se levanta contra la iglesia. Él no puede tener misericordia, Él planea para ver cómo derriba. Pero nosotros tenemos que ser astutos, sabios, sencillos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Todo lo que nos dejó el Señor es para que lo tomemos. Y si el Señor le dio poder para poder vencer, tenemos que llenarnos de esto. No solamente emocionarnos, que nos pasa como decía el siervo. Y está bueno, porque quiere decir que entonces el Señor está tocando y conmoviendo las fibras más íntimas nuestras. Quiere decir que no somos ni de madera, ni de papel, ni de metal, ni de mármol. Quiere decir que somos hombres y mujeres que somos buscando y estamos buscando la gracia y la gloria de Él. Gracias al Señor que nos toca, que nos emociona, que nos sacude, que hace que nosotros entendamos de su poder y de su gracia. Necesitamos. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído qué es el Espíritu Santo, ni que hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Sí, ese también tenemos que hacerlo. Tenemos que pasar por las aguas del bautismo. Tenemos que confesar nuestra fe delante de los hermanos, delante de todo el mundo, confesar que nosotros ahora somos hijos de Dios y que en ese, que es el nuevo pacto que el Señor hizo, nosotros morimos a la vieja criatura y una simbólicamente se levanta nueva para poder seguir al Señor. Lo tenemos que hacer. Pero el otro paso, mire si es importante. Dijo Pablo, Juan los bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles entonces impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero escuche esto, el mover de Dios estaba ahí visible. Los 12 recibieron el Espíritu Santo. Cuando el siervo de Dios puso la mano, no dice puso, dice impuso las manos sobre ellos. Sí, Jesús lo bautizó, pero el Señor usó de esa manera. ¿Es la única? No.
El Señor te puede bautizar en tu casa, como escuchábamos muchas veces en el colectivo, como escuchábamos muchas veces en la calle caminando, haciendo una oración, sentados en la banca. El Señor puede hacerlo. Al Señor le plació de esta manera. Y la gente que estaba allí lo vio. Cuando pasen estas cosas y esté el mover de Dios genuino, poderoso, siempre va a pasar esto. Dos cosas se van a producir. Los sinceros se van a gozar, van a buscar, van a tener necesidad y van a ver que el poder de Dios está manifiesto. Pero muchos otros, lamentablemente, como dice la Escritura, va a pasar esto. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, del de Pablo, lo que él tenía puesto. Estaba lleno, saturado del poder y de la gracia de Dios. Así como hay quienes llevan ropas contaminadas por el pecado, como compartíamos la semana pasada, ropas de inmundicia, trapos de inmundicia, así hay hombres de Dios que hoy aún sus ropas hay testimonio de eso, hermano. Hay testimonio de eso, de quienes se han puesto ropa de siervos de Dios y han sentido lo que nunca habían sentido. Es real. Y dice que se llevaban los paños, los sudarios, los delantales de su cuerpo. ¿Y sabe lo que pasaba? Las enfermedades de ellos y los espíritus malos, los espíritus inmundos que atormentaban a las personas, salían de ellas, eran libertadas. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Claro, no podían decir en el nombre de Jesús porque no tenían autoridad. Hoy nos habló el siervo de aquellos que andan en caminos feos, nombró el espiritismo, uno de tantos, y dijo: hay quienes usan y engañan, que podamos tener cuidado, nos decía, dónde nos metemos, qué caminos transitamos, dónde entramos, qué compartimos. Quisieron hacer lo mismo que hacía Pablo. Muchos quieren hacer lo mismo, pero no tienen ni la consagración, ni el poder, ni la unción de Jesucristo, que viene por el Espíritu Santo. Ni siquiera podrían decir en el nombre de Jesús. Era el que predicaba Pablo, porque ni siquiera ellos predicaban a ese Jesús. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que estaban haciendo estas cosas. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Cuando nosotros estamos llenos de Jesucristo, cuando nosotros somos genuinamente hijos de Dios, el enemigo sabe quiénes somos. El enemigo sabe quiénes son sus siervos, sus ungidos. El enemigo sabe quiénes son cada uno de sus hijos, si están en fidelidad, en consagración. Sabe, así como sabe el Señor, el enemigo también va a tener respeto por aquellos que, como escuchábamos hoy, se atreven a tener temor a la palabra, escuchan el consejo y lo ponen por obra. No va a poder tocar, no va a poder dañar, y aún mucho más. Hay algo que el Señor nos da, que es autoridad, que nos enseña el siervo, muchas veces no nos la da el elevar nuestro tono o tener alguna postura determinada, sino nos la da nuestra consagración en el Señor, el saber que estamos buscando de Él y el estar revestidos
de este poder y de esta unción. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron entonces temor de ellos. Porque ¿saben lo que pasó? El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Nunca nos atrevamos a desafiar potestades que no conocemos si no estamos preparados ni autorizados por el Señor. Porque el Señor puede permitir que pase esto. Hay que tener un respaldo y una autoridad de Dios y una seguridad. Nunca hagamos como estos. El Señor sabe cómo hacerle sentir a usted cuando está lleno de su poder y de su gracia. Y puede resistir al maligno. Y puede resistir todo lo que viene contra su vida, contra su casa, contra la iglesia. Tenemos que llenarnos de esta unción y de esta gracia, como decía Pablo y como lo hacía, predicando, anunciando, diciendo y viviendo lo que hemos creído. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, escuche lo que hacía cuando se predicaba el Evangelio de la manera que al Señor le agradaba y respaldado por el Señor. Los libros eran quemados delante de todos y hecho la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Usted no ignora, ¿verdad?, que en este tiempo creció la hechicería, la brujería, el espiritismo, las ciencias ocultas. No ignora, ¿verdad? La única forma que se puede vencer todo eso y que pueda prevalecer la palabra del Señor y que podamos ganar territorio espiritual es llenándonos de este Espíritu Santo. Comparta si quiere los últimos versículos de este capítulo 19 y que cada uno de aquellos que lo tiene permita que el Señor les siga llenando cada día más y crezca. Y que aquellos que no lo tienen puedan buscar cada día estos días y que cuando llegue Pentecostés sea una fiesta gloriosa donde el Señor derrame de su Espíritu Santo con poder y gloria. Dios les bendiga grandemente en esta noche.